En los últimos días en Chile se ha instalado un debate que mezcla historia, memoria y decisiones políticas concretas. Todo parte con una declaración del ministro de Vivienda, Iván Poduje. El 29 de marzo de 2026, en declaraciones recogidas por distintos medios de comunicación, el ministro declaró que no habrá expropiación de Colonia Dignidad. La razón fue económica. Señaló que el presupuesto del ministerio está comprometido en un 97% y que el costo de la expropiación bordea los 47.000 millones de pesos. En entrevistas posteriores difundidas por La Tercera y replicadas por otros medios, lo resumió en una frase directa, abro comillas: no tenemos los recursos, cierre de comillas. Y agregó un argumento que instala el eje del debate. Con ese dinero, dijo, se podrían construir miles de viviendas o mejorar barrios completos. Es decir, la decisión se plantea como una priorización, no hacer el sitio de memoria para destinar recursos a necesidades sociales urgentes. Pero la reacción no tardó. Desde sectores políticos, particularmente ligados al Partido Comunista, al Partido Socialista, la respuesta fue crítica. Se habló de una falta de compromiso con la memoria histórica. Se calificó la decisión como un retroceso. Y apareció una idea que se repite una y otra vez en este tipo de discusiones. Una frase que se ha instalado casi como un mantra, como si fuera una verdad incuestionable. Abro comillas: el que olvida su historia está condenado a repetirla. Cierre de comillas. Esa es la base conceptual de los sitios de memoria. La lógica es clara, o sea, recordar el pasado para no volver a cometer los mismos errores, para evitar que la historia se repita. Una buena parte de la población, sobre todo los jóvenes, repite estas frases como si fueran una profunda verdad que debemos respetar. Sin embargo, si somos muy objetivos, nos daremos cuenta que es mucho más valioso y ajustado a la realidad una sencilla canción que hiciera famosa hace muchos años atrás don Julio Iglesias, un cantante español. ¿Lo recuerda? Quien en su canción lamentaba: tropecé de nuevo con la misma piedra. No sé si lo recuerda. Lo que se pretende es instalar con bastante éxito es que se necesita tener señales que nos recuerden la historia, y eso indiscutiblemente nos llevará a no repetir la barbarie. Pero cuando uno se detiene y mira la historia con más amplitud, aparece una pregunta inevitable. ¿Realmente la humanidad ha dejado de repetir sus errores por recordar? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dijo nunca más. Y de ese nunca más nace una institución clave, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Su propósito era claro: evitar nuevos conflictos globales, prevenir guerras, proteger la paz. Pero desde ese momento hasta hoy, las guerras no desaparecieron, pareciera que son más. Vietnam, Corea, Medio Oriente, los Balcanes, África, en fin, conflictos permanentes en distintas partes del mundo. Y hoy, nuevamente, el escenario internacional está tan tenso como en la Guerra Fría. Se habla de potencias nucleares, se habla de escaladas militares, se habla otra vez de la posibilidad de un conflicto global. Los chinos amenazan, Corea amenaza, Rusia ataca, Europa se arma hasta los dientes, pese a que tenemos un emblema de unidad y paz para el mundo, la ONU, el organismo más caro del planeta y que solo ha servido para llevar ideologías camufladas de políticas públicas y mundiales para la convivencia y la paz. Cabe acá una pregunta: ¿la memoria ha impedido la repetición? Si usted es objetivo, la respuesta debiese estar muy cerca de un no, con un ribete de absoluto, porque la evidencia histórica muestra algo distinto. El hombre recuerda pero repite. Recuerda las guerras y vuelve a la guerra. Recuerda la violencia y vuelve a la violencia. Recuerda los abusos y vuelve a abusar. Se trata de un patrón sumamente humano. Entonces el punto de fondo deja de ser solo Colonia Dignidad, deja de ser solo una decisión presupuestaria y se transforma en una discusión más profunda. ¿Puede un sitio de memoria cambiar la naturaleza del ser humano? Porque si la historia reciente sirve como referencia, ni las instituciones globales, ni los acuerdos internacionales, ni la memoria colectiva han logrado eliminar la repetición de los mismos errores. Y eso instala una tensión sumamente incómoda. Por un lado, la necesidad de recordar; por otro, la evidencia de que recordar no termina las diferencias, más bien amplía el campo en disputa. No se trata de si se construye o no un sitio, se trata si del problema que se intenta resolver realmente se resuelve de esa manera. Porque hasta ahora la historia parece decir algo claro: el hombre no repite sus errores porque olvida, los repite porque simplemente es capaz de volver a hacerlo. Bueno, antes de terminar con depresión, ¿qué le parece si mejor vamos a ver
¿Qué dice la Biblia? Quiero en este programa dejar establecido por la palabra de Dios la incapacidad del hombre de reaccionar de manera positiva a un hito, una organización, un letrero que marque la historia de tal manera de no repetirla. Lucas 23:38 dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los Judíos. Hasta ahí el pasaje. Volvemos al momento de la crucifixión. Si bien lo que conocemos como Semana Santa ya se terminó, es necesario todavía tener un programa más de este evento, dado que si hay un hito, una señal, un letrero que ha marcado la historia, es este, escrito incluso en 3 idiomas, para ampliarlo más allá de Israel. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Este letrero marcó la historia, pudiendo poner un punto exacto en el tiempo que nos permita ubicar lo que ocurrió antes de Cristo y después de Cristo. Así de importante fue este letrero. En ese momento de la historia, el aviso fue causa de burlas crueles e interminables. Estas palabras estaban clavadas igual que Jesús en la cruz. Y si hay algo que podemos decir de esta cruz que se ha transformado en un sitio de memoria a nivel mundial, es que muy pocos han cambiado su vida observando el memorial. Se han levantado todo tipo de religiones y estructuras en torno al memorial, pero muy pocos han sido cambiados por él. Y en la medida que el tiempo pasa, Jesús, Dios y la ley de Dios van pasando al olvido, y con solo mirar la convivencia local o mundial estamos sufriendo en carne propia ese olvido. Nos incomoda el delito, pero al no seguir la ley de Dios resguardamos los intereses del delincuente, sumamos toda clase de perversión sexual, incluyendo el uso y abuso de niños, pero no creemos declarar la perversión como delito según la ley de Dios. Nos duele toda vez que vemos niños sufriendo abusos de cualquier tipo o daños físicos irreparables, por ejemplo en una guerra, pero no tenemos problema en legalizar el aborto, medio por el cual han muerto miles de millones de niños de la manera más cruel y violenta, justo en el lugar que debiese ser el más seguro para un bebé, el vientre de su mamá. Tan simple como que voluntariamente ignoramos que Dios odia las manos que derraman sangre inocente. Tenemos repulsión por el ser humano capaz de violentar sexualmente a una mujer y destruir el resto de su vida, pero no queremos juzgar y aplicar pena de muerte al violador, pasando por alto que Dios instituyó la pena de muerte cuando el hombre abusa sexualmente de una joven. En fin, podría seguir hablando por mucho tiempo cómo la crucifixión de Jesús, que aunque partió la historia en dos, no ha logrado evitar que repitamos vez tras vez la rebeldía frente a Dios, y cómo esa rebeldía ha llevado a la convivencia a violencia, dolor y caos. Sin embargo, lo que más me interesa en este programa es tomar este letrero, tomar este hito, esta cruz con el letrero que decía: este es el Rey de los Judíos, el memorial, y darle el valor y significado que este memorial tiene. Voy a leer Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta ahí el pasaje. La carta a los Romanos es una declaración doctrinal fuerte. En los primeros 3 capítulos nos enseña solo una verdad: todos somos pecadores. Y es la verdad que hablamos en todos nuestros programas. Todos, sin excepción, cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta, somos pecadores. En ese contexto es que nos aparece este pasaje: a quien Dios puso como propiciación. Ruego a Dios me ayude para ser claro y veraz en la comprensión del pasaje. Para entender bien esto, miren, 2 versículos antes, Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje usted ya debe sabérselo de memoria. Es decir, esto ratifica lo que acabo de comentar: todos somos pecadores. Y para esa realidad dice ahora: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta el pasaje. Es decir, si bien todos somos pecadores, Dios proporciona una salvación gratuita. En esta parte es importante recordar lo que ya vimos en programas anteriores. Las personas de Israel una vez al año iban al templo y sacrificaban un animal. La sustitución, ¿lo recuerdan? El pecado es muerte, la sangre es vida, por ello ese simbolismo. La sangre del sacrificio cubría los pecados. No los quitaba, pero los cubría.
Pero ahora, luego de la muerte del rey de los judíos, el Eterno en la cruz, Dios entrega perdón de manera gratuita en Cristo Jesús. Hasta acá suena bastante bien, sin embargo, esto presenta una gran duda, una pregunta difícil de responder. Si Dios es justo, ¿cómo puede regalar perdón? Lo hemos hablado otras veces. ¿Cuánta rabia nos da cuando un juez deja libre a un delincuente? Entonces, si un juez terrenal nos molesta, ¿cuánto más incómodo es pensar que Dios tampoco hace justicia, sino que solo perdona? La respuesta está en el versículo 25-26, la base de este programa. Permítame leerlo una vez más. A quien Dios puso como propiciación. Así comienza el pasaje. Y aquí está la clave. Propiciación. El propiciatorio, de donde viene la palabra propiciación, el propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Dentro del arca, abajo, adentro de la caja, estaba la ley. Y recordemos, esta ley acusaba en ese tiempo y acusa hoy día al hombre de sus pecados. La ley nos ayuda a ver a nosotros que somos pecadores. Una vez al año, el sacerdote rociaba la sangre del animal sobre esta tapa, sobre el propiciatorio. En ese acto Dios estaba tratando con el pecado. La sangre producía vida mediante el perdón, pero de ningún modo era un perdón sin precio. Mire, continúa el pasaje. Por medio de la fe en su sangre, acá se introduce un elemento más, la fe. No era solo matar y derramar la sangre, también estaba la fe, creer en la palabra de Dios y confiar en su gracia. Y continúa el pasaje, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acá está la justicia. Dios perdonó el pecado de esas personas, los de la antigüedad, con la sangre del animal. Pero como lo hemos visto, esa sangre no quitaba el pecado, pero lo cubría. A eso se refiere el pasaje cuando dice pasar por alto el pecado. Así entonces, ahora, la sangre de Jesús viene a ser el trato definitivo del pecado. La sangre de Jesús es el sacrificio definitivo. Es el propiciatorio y a la vez es la sangre que quita el pecado del mundo. Cristo está transformado en esta tapa de este cajón donde está la ley. Sobre esa tapa antiguamente se derramaba la sangre. Cuando Cristo aparece en la historia, Cristo se transforma en esta tapa, pero también su sangre es la que cae sobre esta tapa. Pero ahora ya no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado. Por lo tanto, todas las personas que participaron de los sacrificios del pasado, donde Dios pasó por alto el pecado, ahora se consuma su perdón y salvación porque Dios trató con el pecado con la sangre de Jesús, quien es el Salvador de los israelitas del pasado y de todos quienes después de Jesús hemos creído en su sacrificio para poder por fin ser libres de la condenación del pecado por su sangre. Y el último versículo lo ratifica, el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús es el justo que justifica. Hay un acto de justicia aquí. No es un perdón así nomás. Hubo un precio que se pagó, la sangre de Jesús. Isaías 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hasta el pasaje creo que es muy claro este pasaje, y esto es crucial que lo entienda. Dice el pasaje que Dios verá el fruto del sacrificio de Jesús y quedará satisfecho. Demasiado importante para pasarlo por alto. Muy poco antes de morir, Jesús clama: consumado es decir, está terminado. El precio que satisface a Dios está pagado. Y según el pasaje de Isaías, entendemos que el asunto está resuelto. ¿Por qué? Porque dice que Dios está satisfecho. Después de esto, ha nacido, pero de todo en torno a esta verdad bíblica. Millones lo ven como un gran hombre que enseñó amor, otros lo ven como con total indiferencia, negando incluso su existencia. El Islam lo ve como un juez, un profeta, un muy buen profeta. El catolicismo puso a María como corredentora, a pesar que Dios está satisfecho con Jesús. El mismo catolicismo habla de hacer obras para ser salvo, cuando la Biblia enseña que es el sacrificio lo que salva, dado que como pecadores no tenemos forma de pagar por nuestros pecados.
Cash Luna, no sé si lo conoce, y otros embaucadores que se disfrazan de pastores en la tele. Lo usan para hacerse millonarios, con la simpleza de muchos. En fin, mucho ocurre en torno al sacrificio. Sin embargo, a contar de hoy, usted sabe que Dios está satisfecho con este sacrificio. Este sacrificio era para satisfacer a Dios. Nosotros vamos de acompañamiento, recibimos el perdón por gracia, pero este sacrificio era para satisfacer a Dios. Y aquí quiero plantearle un pero, el pero más grande que esta realidad tiene. Y este pero es que no es universal. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron. Está marcando ahí una exclusividad. Más a todos los que le recibieron. No a todo el mundo, a todos los que le recibieron. Eso marca una cantidad limitada de personas. Leo de nuevo el pasaje. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí el pasaje. Dice Dios que todos los que reciben les da poder de ser llamados hijos. Es decir, el sacrificio está, Dios está satisfecho, pero si usted no lo recibe, no opera el perdón en usted. Ponga atención, querido amigo. Voy a insistir sobre el pasaje, más a todos los que le recibieron. Hay un acto que hay que hacer, hay que recibir. La pregunta entonces, ¿cómo se recibe? Recuerde que el judío normal iba una vez al año a hacer este sacrificio en un acto de fe. Lo que en términos simples significa creer, eso es tener fe en ese sacrificio, en el sacrificio de Cristo, y ese creer afectará su forma. La gente recorría miles de kilómetros para llegar a hacer este sacrificio. Entonces había una acción. Tener fe en ese sacrificio es creer que afecta su forma de vida, porque usted hará de Jesús el Señor de su vida. Lo que Dios considera pecado, usted lo evitará, y lo que Dios considera necesario, usted lo buscará. Eso es hacer de Jesús el Señor de su vida. Ahí está la salvación. Ahí está la posibilidad de ser salvo. Querido amigo, ¿quiere usted ser salvo? Que Dios le bendiga.